Y aquí seguimos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, 107.5 de la FM, también emitiendo por internet, para que todo el mundo pueda escuchar ahora a Salvador Puerto, que es portavoz y concejal del Partido Socialista Obrero Español aquí en Los Barrios, también diputado. Anda entre los Cádiz, los barrios, Algeciras, la comarca y donde tenga que ir. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Bueno, sí, claro, a ti donde en carretera, ¿no? Estará... Bueno, donde haga falta. Tú dentro de la memoria de una carretera como Miguel Ríos. Simple y llanamente, Merche, hay que cumplir las responsabilidades que uno ostenta y que a uno le asignan. La responsabilidad principal, la de tu pueblo, tras haber sido elegido como representante público por parte de los ciudadanos de nuestro pueblo, pero también en el momento, evidentemente, que ostentas una responsabilidad provincial con 44 municipios y 11 entidades locales autónomas que tenemos en esta provincia. Los cargos se te asignan o los consigues mediante la elección de los vecinos para cumplir, para trabajar por tus vecinos, no solo para ponerte chapitas, ¿sabes? Que había tantos municipios aquí en la provincia de Cádiz. Y no somos y en cuestión de municipios no somos una provincia muy grande, pero somos 44 municipios y 11 entidades locales autónomas que básicamente son como también pequeños pueblos, aunque dependan de un ayuntamiento matriz. Y cada uno con su identidad propia. Bueno, aquí hoy nos vamos a meternos en el terreno nacional porque estamos revueltos. Porque entre lo de Rita Barberá con el PP, Griñán y Chávez con el PSOE, Podemos, que no se aclara con Pedro Sánchez ante una alternativa de gobierno, lo tenemos un poco crudo. Podemos primero tiene que aclararse también entre Pablo Iglesias y Errejón. Tienen dentro, que también. Incluso hoy he leído yo que va a haber como una reforma interna en el de Andalucía. Teresa Rodríguez así lo ha anunciado y creo que también tiene problemas Podemos a nivel nacional y entonces claro, es verdad, primero arregla tu casa, luego la del vecino, porque está la cosa complicada, aunque se van a poner a arreglarla en un momento muy delicado para nuestro país, que está pendiente la formación de gobierno, pero bueno. En todos lados cuecen habas, como como reza el dicho. Y entonces claro, los vecinos dicen, pues anda que la Rita Barberá, que por cierto, se va al grupo mixto y va a cobrar 2.300 euros más. O sea, unos 7.000 euros al mes que nos va a costar aquí la señora Rita Barberá. Y después, pues, Chávez y Griñán aquí por parte del PSOE en Andalucía, más las noticias de Podemos, Ciudadanos, ¿para qué vamos a hablar? Que ahora se vuelve a juntar con Rajoy, ahora le apoya. Pues mira, los ciudadanos están, que digo yo, mejor vamos a ver si se aclaran ellos, luego hablaremos del tema. Hombre, pero en esos casos, brevemente, y sobre todo una diferencia clara, que es diferencia. Ya evidentemente, como en cada uno de los casos, tanto los que le atañen a mi partido como los que le atañen al resto. La justicia dirá lo que tenga que decir, que para eso están los tribunales y para eso están los jueces. Pero por lo pronto, como gesto político, Griñán y Chávez hace ya tiempo. Esto ha llegado después de... Es que la justicia es lenta. Pero a lo que me refiero, Griñán y Chávez hace ya tiempo que a nivel político ya dieron el paso atrás y ya no pertenecen a la esfera política. No se han ido del partido y se han aferrado al escaño como ha hecho Rita Barberá. Hay una diferencia muy grande. No en cuestión de tribunales, que allá los tribunales dirán lo que tengan que decir y cada uno confiará en la honestidad o en la inocencia de quien considere oportuno, pero como gesto político, sí es cierto que... También cuestión de ética, ¿eh? Pero por eso te digo, como gesto político, Griñán y Chávez, antes de que llegase todo esto, ya dieron en su momento su paso atrás en política y abandonaron la política activa, y Rita Barberá ha preferido abandonar su partido antes que su escaño. Sí, se ha agarrado a él, vamos. Se agarra al sillón como una lapa. Mi tesoro. Y no lo suelte. Y encima, como digo, todo el mundo sorprendido con la noticia de que ante el mal gesto, porque hay que decirlo, de dejar a su partido por no perder un escaño y encima cobra 2.300 euros más al mes. Eso que nos cuesta a nosotros, por supuesto. Y entonces todo el mundo, imagínate, las redes sociales hoy echaba humo, todo el mundo con todos los comentarios. Bueno, el caso es que
estamos pendientes ya de las elecciones en el País Vasco y en Galicia, y ya suponemos que después de esto ya a lo mejor se aclara un poco el panorama ante la formación de gobierno, y si no, pues nos tendremos que ir a diciembre, y esto yo ya no sé por dónde va a terminar. Yo creo que después de las elecciones, ya lo comentaba el otro día, yo creo que después de las elecciones vascas y gallegas, ya por lo pronto, o por lo menos sabremos si vamos a unas terceras elecciones generales o no. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre mientras nos quedamos aquí en los barrios y en la comarca del Campo de Gibraltar, que también hay movimiento, como siempre, porque tú sabes que en los barrios aquí no descansamos, todos nos quedamos muy contentos cuando se aprobaron aquel tratado de buenas formas, buenas maneras, que todo el mundo decíamos, mira, se va a rebajar el nivel de tensión en los plenos. Pero todo el mundo ha comentado, en el mismo pleno ya estaban a través de las redes sociales la gente comentando lo que estaba ocurriendo en el pleno del lunes. Uh-huh. Y parece ser que las formas aquellas que se aprobaron pues no ha tenido efecto, no se lleva a cabo lo de las buenas maneras, porque hay enfrentamientos, se niegan palabras a portavoces, bueno, un pleno larguísimo, porque 5 horas hay que aguantar allí sentado, también hay que decirlo. Y bueno, pues sobre todo enfrentamiento, según yo no estaba, lo tenemos grabado, lo tengo que ver. El enfrentamiento, bueno, pues como normalmente pasa, y digo normalmente entre comillas, con PA y PP, ¿no, Salvador? Sí, sobre todo, pero a ver, el enfrentamiento no, como tú dices, no viene por gusto. Y una cosa es la disparidad de criterios, una cosa es la diferencia de ideal. El problema es cuando ya se llega directamente a formas que deberían estar alejadas en política, como son simple y llanamente mentir, Merche, mentir. Cuando vas a un pleno como representante público, después de que te hayan intentado engañar, de que te hayan intentado mentir, se ratifican en esa mentira, siguen diciendo afirmaciones que no son ciertas y encima las aderezan con insultos, con faltas de respeto, a las que tampoco puedes contestar, porque si contestas, te amenazan con echarte. Si contestas o intentas contestar, te interrumpen. Bueno, y ya, como ocurrió, ya se rebasó en cualquiera de los límites cuando ya se llega al grito. Yo hubo un momento que ya bueno, rezará en el acta, no sé si rezará en el acta, pero en el vídeo también se puede comprobar, cuando llegue a un momento en el que el alcalde pretende mandarme a callar gritando. No, mire usted, gritar no. Y ya le tuve que hacer hasta el hecho de, hombre, tranquilo. Hablamos lo que haga falta que hablar, discutimos lo que haga falta de discutir, pero, hombre, acabo de cumplir 38 años como para que una persona a mí me grite. No, mire usted, no. Y menos alguien que, como te digo, está intentando engañar, está intentando defender algo que es mentira, y encima te lo está intentando utilizando el insulto, y sobre todo utilizando unas formas que, como yo digo siempre, yo es que creo que cuando Jorge Romero intenta enarbolar esa bandera de las buenas formas que él dice, y para él todos somos unos maleducados menos él, yo creo que es que él no se acuerda de cuando no se acuerda de cuando estaba en la oposición, y él sí que interrumpía constantemente al alcalde socialista de turno, ya fuera Alonso Rojas, Helio Ariza o Juan Monte de Oca. Él sí interrumpía constantemente al alcalde socialista que tuviese delante. Él sí lanzaba improperios, él sí lanzaba faltas de respeto, él sí lanzaba insultos, y a él se le dejaba hablar. Y además, para eso están las actas. Y grabaciones, claro, que tenemos aquí de aquellos plenos grabados. Bueno, por eso te digo pueden comprobar. Que también podían llegar a ser tensos en algún momento, que también tenían sus enfrentamientos, etcétera. Pero yo recuerdo el caso cuando se intentó reprobar al Grupo Socialista y se intentó reprobar al anterior portavoz del Grupo Socialista, mi compañera Estefanía Ruiz, que recuerdo que ese punto, que ese pleno de esa posible reprobación lo defendí yo, y encontramos por casualidad, y te digo por casualidad porque estuvimos buscando hemeroteca
de plenos antiguos por un tema que concretamente era el tema del proyecto de la planta de polisilicio, que al final no salió adelante. Y precisamente en uno de esos plenos donde se trató ese asunto, creo que recordar, que era un pleno de 2007, creo recordar. En ese mismo pleno quedan reflejadas en el acta 13 interrupciones del señor Romero al alcalde. 13. ¿Qué lecciones vas a dar? Cuando tú has estado utilizando no esa forma, sino peores formas. Yo no tengo esas malas formas. No es una cuestión de forma de ser. A mí me gusta hablar de las cosas más sosegadas, aunque mi carácter lo tengo, aunque mi genio lo tengo, y como te digo, y como se suele decir, si me busca me encuentra, evidentemente. Y todos tenemos nuestro corazoncito. Pero hombre, no se puede tener el cutis tan fino cuando simple y llanamente te llevan la contraria, como le ocurre al portavoz, como le ocurre al alcalde y también al portavoz del Partido Popular, y después cuando te lo dicen a ti tienes el cutis muy fino, y cuando dices tú, a nosotros nos han llegado, no hace mucho, él hace un par de años, nosotros nos han llegado a decir que la sede del PSOE de los barrios era una erricotaberna. Eso lo dijo un portavoz del Partido Popular hace un par de años. Además, y no lo dijo como un comentario, lo dijo públicamente durante un pleno. O sea, a partir de ahí, como te digo, yo no considero que entrar después a escuchar esas lecciones de moralina que pretende dar el señor alcalde no vale absolutamente para nada, cuando cada punto él lo cierra con su meeting habitual, haciendo alusiones personales, haciendo alusiones además graves o más o menos graves, alusiones personales a los diferentes portavoces de la oposición, porque no fue solo mi caso, también ocurrió con otros portavoces de la oposición, y después encima cuando quieres ejercer tu derecho a la réplica, no, al alcalde no se le puede replicar. Al alcalde del Ayuntamiento de los Barrios no se le puede replicar en las sesiones de pleno. Y si se le replica, pues te amenaza con echarte a la calle. Que casualmente te suele amenazar con echarte a la calle. Además, fíjate, te podría traer también los plenos determinados en los que las amenazas han sido mucho más directas o más rápidas de ejecutar. Casualmente, siempre amenaza con echarnos a alguno de los miembros de la oposición, fundamentalmente a mí, en cada pleno en el que después se va a votar un punto que a él no le gusta y que posiblemente lo pierda. Como ocurrió en este pleno, con la propuesta conjunta de todas las centrales sindicales que nos trasladaron a todos los grupos de la oposición, al PSOE, al PP, al PIBA y a los barrios si se puede. Claro, llegaba esa propuesta y a ver si alguno de la oposición cae, lo echo y ya soy mayoría y no me prueban esto. Casualmente, siempre que se lleva una propuesta que a él no le gusta y que puede y en la que a lo mejor el PP puede fallarle en ese apoyo continuo y constante que le da al partido andalucista, siempre que se da, en algunas ocasiones que ha dado esa situación, es en las que me amenaza rápidamente con echarme a ver si yo caigo en el error. Que sería un error por mi parte, que sería un error por mi parte, evidentemente. Pero bueno, es lo que te digo. Alguien que ha utilizado como arma política, la mentira, el engaño, el insulto, y dentro de los mismos desarrollos de pleno, hasta 13, y ya te digo, por coger un pleno que fue prácticamente al azar, intentando buscar otro tema, sacamos ese acta de ese pleno, un pleno con 13 interrupciones del portavoz de la oposición en ese momento, señor Jorge Romero, al alcalde socialista de aquel momento. Hombre, precisamente usted no es para nosotros hemos estado en pleno cubriendo, o sea que nosotros, aparte que está grabado y todo. Por eso te digo, Merche, con esa tensión, que también la habría, que es normal que haya tensión en los plenos, y sobre todo cuando hay posicionamientos tan enfrentados, y sobre todo cuando se están aprobando barbaridades como las que se aprobaron el lunes. Cuando hay informes técnicos de los funcionarios de máximo rango del ayuntamiento que el equipo de gobierno ignora y prefiere utilizar los informes de sus abogados contratados.
de sus abogados contratados. Y después me dicen a mí que si yo le falto al respeto. No, yo no le falto al respeto a ningún profesional. Pero es usted como alcalde el que le está faltando al respeto a su funcionario de máximo rango, como es en este caso el jefe de los servicios jurídicos de este ayuntamiento, que lanzó un informe contrario a la personación del ayuntamiento como acusación popular en la denuncia que Jorge Romero quiere promover contra la exinterventora. Y yo creo que lo dije muy claro en el Pleno. ¿Que Jorge Romero quiere denunciar a esta señora? Yo no tengo ningún interés, ni personal, ni particular, ni especial, en defender a esta señora. Entre otras cosas porque, te lo puedo decir, que yo creo que tampoco coincidí mucho con un tiempo con ella, creo que no llegué ni a cruzar 2 palabras con ella. Pero a lo que me refiero, Merche, que Jorge Romero quiere denunciar a esta señora por esa grabación que le hizo de las 2 grabaciones que Jorge Romero le hizo telefónicamente, etcétera, etcétera. Que la denuncie, pero que la denuncie él. Él, no el ayuntamiento. Que la denuncie él. ¿Por qué? Porque lo intentó. Y de hecho, en los escritos de la audiencia provincial, que ya se trataron en el pleno de hace casi 3 meses, y los que se vieron en el pleno del pasado lunes, en esos escritos es la propia audiencia provincial la que le niega a Jorge Romero la posibilidad de presentarse como acusación particular. Jorge Romero denunció a esta mujer por amenazas y por posible estafa a la seguridad social. La audiencia dice que ratificó que no había ningún delito de amenazas, con lo cual tú no eres víctima de ningún delito por parte de ella, con lo cual no te puedes personar como acusación particular. Te puedes personar como acusación popular en las diligencias que la propia audiencia ha abierto, que se investigue si se ha podido cometer algún delito, si esta mujer ha podido cometer algún delito de estafa. Y tú te quieres presentar como acusación popular. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que para presentarte como acusación popular, en un procedimiento hay que pagar una fianza. Y ahí, evidentemente, el señor Romero no quiere pagar una fianza. Que la pague el ayuntamiento. No, mire usted, no. ¿Por qué? Si hubiéramos tenido un informe desde el primer momento, preceptivo, que es que son obligatorios, son preceptivos. Si hubiéramos tenido un informe de la asesoría jurídica de este ayuntamiento que hubiera dicho, y hubiera dado el ok, y hubiera dicho que es recomendable personarse en esta causa, oye, pues si el máximo letrado de este ayuntamiento dice que es recomendable personarse en esta causa, pues tienes el aval técnico, de tu responsable jurídico como para ir adelante. Pero no, es al contrario. El principal letrado de este ayuntamiento que debe velar, es su función, porque se cumpla el orden jurídico, porque se cumpla la legalidad en este ayuntamiento, y que además es el que principalmente te tiene que asesorar en cada uno de esos procedimientos y esas acciones judiciales que quieras abrir, te dice que no. Y tú haces caso omiso de lo que te diga tu funcionario, te apoyas en un abogado, en un profesional de la abogacía, con todo mi respeto, que lleva trabajando para Jorge Romero, para el Partido Andalucista desde hace ya bastantes años, sí. Su abogado de confianza, y te apoyas en el criterio de él para ir adelante. Pues mire usted, hágalo usted personalmente, como Jorge Romero Salazar, ciudadano de este pueblo y de este país, con todos los derechos del mundo para ir adelante. Pero usted, a nivel personal, no embarque al ayuntamiento en otra batalla política por un enfrentamiento personal que tiene él, pero no embarque al ayuntamiento en el coste económico y de tiempo y de recursos en otra batalla judicial, cuando precisamente hay el jefe de los servicios jurídicos de este ayuntamiento dice que el Ayuntamiento de Los Barrios no tiene argumentos legales para ir hacia adelante en este tema. Sí, pero nosotros aquí preguntamos, porque claro, los que pues somos ciudadanos de a pie, no entendemos muchas estas cosas, decía, bueno, por presunta estafa, y nosotros decíamos, bueno, si esa presunta estafa ha sido a la Seguridad Social, a una aseguradora, serán ellos los que tienen que demandar a esta señora, denunciarla, no el ayuntamiento. Entonces, ¿en qué afectaba? Según nos dijeron, en que, bueno, habían tenido que contratar a, bueno, otros funcionarios, que había habido un perjuicio económico para el ayuntamiento, y que por ahí... Pero es que ni por ahí, porque es que... Digo lo que nos contaron. Te explico, es que ese perjuicio económico tampoco está demostrado. Y te explico por qué. Bueno, en primer lugar, por retrotraernos a hace 2 meses, cuando se plantea por primera vez esta propuesta. Se plantea esta propuesta con
pidiendo prácticamente al alcalde un cheque en blanco, en el sentido de carta blanca, porque se presenta esta propuesta con 2 folios, sin informes que son obligatorios por ley, informes que son preceptivos, informe de asesoría jurídica, informe de la Secretaría General de este ayuntamiento y el informe también, si tú estás hablando de que ha habido un perjuicio económico, pues tienes que adjuntar a ese expediente un informe económico donde se refleje ese perjuicio económico del ayuntamiento. No había ningún papel de esos, Merche, ninguno, que de ahí se motivó que el PSOE, junto con el PIBA y junto con los barrios Si Se Puede, en primer lugar, requiriese esos informes y siendo un porcentaje suficiente del número de concejales que tiene el Pleno, podíamos pedir y exigir que ese expediente llevase esos informes, además también de incluso plantearnos la impugnación la impugnación del posible acuerdo si salía adelante. Como lo pedimos, amparándonos en la ley, que el ROF, la ley, nos permite esa posibilidad, el alcalde se ve obligado a retirar la propuesta hasta que se adjunten los informes. Y posteriormente ves los informes, bueno, si nada más que te tienes que meter un poquito en la hemeroteca para para ver las declaraciones del alcalde personalmente, de su partido también, poniéndonos como los trapos a los partidos de la oposición que habíamos pedido esos informes, demandando que obstaculizábamos, insultas, etcétera, 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 etcétera. Pues ahora resulta que esos informes de los principales funcionarios de este ayuntamiento, entre ellos la secretaria y el jefe del servicio jurídico, te pones a leer los informes y amparan precisamente las razones que nosotros dimos en su momento para pedir ese informe, para pedir esos informes y posteriormente, incluso para mantener nuestra postura de que el ayuntamiento no tenía necesidad ninguna de embarcarse en esta batalla judicial. En primer lugar, porque ya la audiencia de por sí, la audiencia provincial de oficio, ya está investigando el tema. Sí. Y en segundo lugar, porque no está acreditado ese perjuicio económico. Porque es cierto que tú, al tener a la interventora de baja, has tenido que ir nombrando has ido nombrando a diferentes funcionarios para que suplan el papel de la interventora. Sí. Pero es que en ese informe económico viene que solo se le ha pagado a un funcionario desde enero hasta diciembre, que ha sido el funcionario que ya la dirección territorial competente en estos asuntos nombró o dijo que se nombrase como interventor accidental, como interventor provisional o viceinterventor provisional. Los anteriores, incluido este funcionario, han reclamado cantidades porque no se les ha pagado. Es decir, tú estás hablando de un perjuicio económico de unas cantidades que no has pagado. Ya clama al cielo. O sea, tú no le pagas a los trabajadores, pero quieres embarcarte en una batalla judicial por el dinero que no le has pagado a los trabajadores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aun reflejando todas esas cantidades, no hay una comparación entre, porque desde hace ya bastante tiempo, el sueldo de la interventora, que como funcionaria habilitada de este ayuntamiento es uno de los sueldos, objetivamente hablando, es uno de los sueldos más altos de este ayuntamiento, bueno, pues ese sueldo este ayuntamiento no lo está pagando, porque la interventora ya está de baja definitiva. No hay una comparación entre el coste que te ha supuesto el nombramiento provisional de esos trabajadores y el coste que este ayuntamiento se ha ahorrado al no pagar el sueldo de la interventora. No hay ni siquiera una comparación de esos datos. Que todavía si se hubieran comparado esos datos y hubiera dado un perjuicio económico claro, pues lo mismo hubieran tenido razón, pero es que eso tampoco se ha hecho, con lo cual ese perjuicio económico no se demuestra tampoco. Se ha intentado demostrar el coste que le ha supuesto al ayuntamiento, pero no si ese coste le ha salido más caro o más barato que seguir pagándole el sueldo que si la interventora hubiese seguido trabajando, con lo cual no se demuestra ningún perjuicio. Entonces, entre que no se demuestra ningún perjuicio, entre que el informe del jurídico del ayuntamiento dice que no hay argumentos para entrar en esa batalla judicial, este equipo de gobierno, con la abstención cómplice del Partido Popular, se va a embarcar en otra batalla en los tribunales
a costa del dinero de todos los ciudadanos de los barrios, en una batalla en los tribunales innecesaria. Y también, además, es una cuestión de base, y también, como decía el portavoz del Partido Andalucista, que aunque el perjuicio económico fuese de 1 céntimo, había que ir a reclamarlo. Y dice, vale, pero ¿cuánto te va a costar ir a reclamarlo? Claro, eso es lo que va a decir, a ver si va a costar más. Porque a ver si no va a salir más caro el collar que el perro, como se suele decir. Como se dice, sí. Y otra cosa es que una mujer o una persona que haya cometido un delito salga impune. No, tampoco es el caso, porque esta mujer, en la audiencia provincial, ha dicho que se investigue por si ha podido cometer un delito. Es decir, que se está investigando. Que los tribunales están haciendo su trabajo. Que el complemento de entrar el ayuntamiento es única. La única no tiene un argumento serio, ni objetivo, ni demostrado para entrar en esa batalla. El único argumento que hay es el enfrentamiento personal que existe entre esta mujer, que fue funcionaria de este ayuntamiento, y el actual alcalde de este pueblo. Para que no lo sepa, que demandó por unas cuantas facturas, que por eso es el enfrentamiento. Unas cuantas no. Unas cuantas. Unas cuantas no. Más de 200 reparos. Sí, 200 y pico. Más de 200 reparos a facturas incorporadas en el plan de pago a proveedores de este ayuntamiento, que la interventora no estaba de acuerdo. Y eso está, igualmente, eso está en los tribunales. Y ya dirán los tribunales lo que tengan que decir. Pero evidentemente esto suena, como te digo, a venganza personal. Y ni el ayuntamiento y el pueblo de los barrios no está para pagar las venganzas personales de nadie. Pero en este tema siempre que hablamos, lo hemos hablado, por ejemplo, con los barrios Si Se Puede y todo, bueno, el tema de esta señora no lo tocamos porque es un tema privado, es personal, pero también ella tiene una situación, tiene unos informes, tiene un respaldo. Y entonces ya veremos los tribunales lo que deciden, que son los que tienen que decidir. Pero claro, todo el mundo se extrañó porque esto se ha aprobado en pleno, o sea que sí se va a personar como acusación particular y por un presunto delito de estafa, que es lo que ha chocado a todos los grupos y a mucha gente, porque dice, bueno, pues si ya lo están investigando, ¿para qué vamos a gastarnos aquí un dinero? Porque después decimos que se judicializa toda la política y todo esto. Pero sobre todo por una cosa de base, y una cosa de base, Merche, y que además es el único elemento común que tienen dos de los puntos que se aprobaron en el Pleno, a los que el PSOE se opuso. Y fueron dos de los puntos que se aprobaron por parte del equipo de gobierno con, de nuevo, la abstención cómplice del Partido Popular, que fue el caso de la interventora y el caso del recurso a Europa. Un razonamiento de base, de cajón. Usted como alcalde quiere tirar por este camino. Muy bien. Este camino jurídico, judicial, le va a costar dinero a este pueblo. Muy bien. Tráigame usted las razones, los argumentos. Y cuando usted me convenza de los argumentos que son irrefutables, es decir, que no tienen discusión posible, si usted me convence, me da igual el caso que sea. Si yo veo que los argumentos no tienen respuesta posible, es decir, que son argumentos de peso, y además el jurídico de su ayuntamiento dice que es lo que hay que hacer, pues mire usted, es la opinión del experto del ayuntamiento. Y contra eso, para adelante. La opinión del experto del ayuntamiento, que es el que más tiene que saber del tema, pues para adelante. Pero es que en ninguno de los dos casos, Merche, en el segundo de los casos no hay informe jurídico del ayuntamiento, y en el que lo hay, que es en el de la interventora, el equipo de gobierno coge el informe del jurídico y lo utiliza como papel mojado. En los dos casos, el Partido Andalucista se apoya en informes de sus abogados que contrata, de los abogados que él contrata. Pues mire usted, pues yo me fío más del funcionario del ayuntamiento, que debe velar por su responsabilidad, que del abogado que usted contrate. Hombre, porque normalmente, y esto no es que confiamos en la profesionalidad, respetando pero también tú a tu cliente le vas a dar lo que... No. Quiero decir... No, Merche, no se te ocurra decir eso. No, pero quiero decir, Merche, pero déjame terminar. No, y ahora voy a decir como Jorge. Quiero decir que buscará... te digo que no se te ocurra decir eso, porque yo dije algo parecido y el señor... ¿Y me van a echar? Y el señor, no, es que el señor Romero me amenazó con denunciarme por prevaricación. Nos vamos a ver, yo lo que quiero decir es que cuando tú tienes un abogado particular,
buscará la manera de defender lo que tú quieres, ¿no? Buscará la manera, porque tú sabes que dentro de la ley pues tienes que buscar la manera de que esto ocurra. Pero hay casos en los que priman otras cosas, aparte muchas veces incluso teniendo razón, porque tú sabes que hay casos en los que se podrían tener muchas actuaciones y no se hacen por perjudicar a lo mejor a personas, los efectos colaterales, ¿no? Muchas veces no se hace por eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de llevar a Europa la sentencia de los despedidos, me estaban contando el otro día que a nivel personal uno por cada trabajador va a costar mucho dinero si esto prospera, ¿no? Entonces quizás eso valga más el collar que el perro al final, que cueste más llevar el proceso a Europa que lo que pudiera costar a lo mejor llegar a un acuerdo con los trabajadores, ¿no? Y todo eso habría que mirarlo detenidamente. Y sobre todo, Merche, cuando te basas en una mentira. Y ya te apunté algo la última vez que estuve por aquí, también te apuntó algo el portavoz de Los Barrios Si Se Puede, que no comentó de nada de esto en el Pleno, pero que también estuvo en esa reunión de portavoces, y ya como lo dije en el Pleno, no me importa repetirlo en ningún momento aquí, sin ningún problema. Nosotros asistimos. Hace 2 meses el partido andalucista, o el equipo de gobierno, mejor dicho, en un pleno en el que David Gil no estuvo, mete por urgencia llevar el tema de los despedidos a Europa. Se vota ese punto de urgencia y toda la oposición, incluyendo el Partido Popular, vota en contra. Pero la propuesta sale adelante porque al faltar un miembro del Partido Popular, al ser 20 concejales en todo el pleno, pues 10 contra 10, voto de calidad del alcalde, la propuesta sale adelante. En el siguiente pleno, cuando volvíamos a estar los 21 concejales, el PSOE, de urgencia, de la misma forma que la llevó el equipo de gobierno, lleva una propuesta con 3 puntos. 3 puntos. El punto primero era que el ayuntamiento renunciaba a llevar a Europa el tema de los despedidos. El segundo punto era que el ayuntamiento no cancelase o no realizase cualquier procedimiento, acción o contratación que estuviera realizando o que fuese a realizar para llevar el tema de los despedidos a Europa. ¿Por qué? Para que este ayuntamiento no se gaste más dinero en algo que no va a servir para nada. Porque no tiene razón y no tiene argumentos para hacerlo. Y en tercer lugar, que el ayuntamiento, una vez que renunciaba a prolongar la vía judicial, que lo único que está haciendo es costarle más tiempo y más dinero a este ayuntamiento, que el ayuntamiento, una vez que renunciaba a esa vía judicial, abriese un periodo de negociación con los trabajadores. Esos 3 puntos, lógicos, nosotros consideramos, además, en vista de los hechos, en vista de los pronunciamientos del Supremo, en vista de los argumentos que hay, que no cabe ir a Europa, que cuando ya el Supremo te ha dicho, te ha marcado un camino, cuando ya el Constitucional se ha referido al camino que te ha dictado el Supremo, irte a Europa es gastar tiempo y dinero de este pueblo. Pues, si esa es nuestra postura, lo lógico es pedir que no se vaya a Europa, pedir que cualquier contratación de abogados o de gabinete jurídico para irse a Europa no se haga, para no gastar dinero, y en tercer lugar que se negocie con los trabajadores. Creo que es lo lógico. Bueno, pues en ese pleno, evidentemente, el señor alcalde montó el cólera, soltó las barbaridades que suele soltar. El Partido Popular dijo que ese tercer punto de llegar a un acuerdo con los trabajadores no le gustaba. Por las razones que dio, que no le gustaba. Y que si el PSOE no quitaba ese tercer punto, que no podía aprobar la propuesta. Nosotros, buscando el máximo consenso de todas las fuerzas políticas, yo se lo dije al portavoz del Partido Popular, me dice, señor Gil, yo creo que no ha entendido el sentido del tercer punto. Pero si sigue sin entenderlo, como yo quiero que esta propuesta salga adelante, si a usted el tercer punto no le convence, lo quitamos ahora mismo. Y se eliminó ese tercer punto. Ahí fue cuando Jorge Romero propuso dejar el tema sobre la mesa. El Partido Popular protagonizó otra de sus abstenciones cómplices para permitir que el tema quedase sobre la mesa, moviéndonos o citándonos para una reunión de portavoces donde nos iban a detallar todos los argumentos que había para defender esa postura de que el ayuntamiento debe irse a Europa a defender los despidos.
Ya lo comenté el otro día en el pleno. Dentro de, prácticamente el propio alcalde ya en ese pleno marcó ya el camino y dijo los argumentos que tenían. Pero en esa reunión de portavoces se nos pusieron por delante como prueba de esa disparidad de criterio que dicen que tiene el Supremo, se nos puso como prueba 2 sentencias. Una, en la que un trabajador reclama al TSJA en el Supremo, ese trabajador reclama en el Supremo el despido nulo, y el Supremo le concede el despido nulo. Despido nulo que supone el pago de todo el tiempo que ha estado despedido como si estuviera trabajando y la posibilidad de que el trabajador decida si se reincorpora al ayuntamiento o si cobra su finiquito. La posibilidad la tiene el trabajador, eso es un despido nulo. Y la otra sentencia de un caso que decían el señor Romero, el señor Alconchel y los 2 abogados contratados que teníamos delante, que era exactamente igual, pero que el Supremo decidió validar el despido y conceder al trabajador solo una indemnización de 8 días por año. Hay trabajadores dentro de los despedidos que, por criterio de su abogado, hay trabajadores que, a la hora de recurrir su sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Supremo, hay un grupo de trabajadores que no pidieron el despido nulo, que pidieron tener una indemnización que también les negaba el TSJA. Y evidentemente un tribunal, en una sentencia, nunca te da más de lo que tú pidas en tu recurso, aunque te pertenezca. Sí, pero si no lo pides, no te lo dan. Pero si no lo pides, no te lo dan. Yo, conociendo el caso de trabajadores que no recurrieron el despido, que solo recurrieron la indemnización, lo pregunté. Además, lanzé una pregunta directa, con la sentencia en la mano. Dije, bueno, pero esta sentencia en la que solo se reconoce la indemnización, esta no pertenece a esos trabajadores que solo pidieron la indemnización. Porque entonces no es que haya una disparidad de doctrina, no es que haya una diferencia de doctrina del Supremo, lo que ha habido una diferencia en el recurso del trabajador, en lo que ha pedido el trabajador. Y me dijeron que no. Y posteriormente, ya más tranquilo, en casa, con el número de registro de la sentencia, hice lo que puede hacer todo el mundo. Meterte en Internet y en el portal del Tribunal Supremo, en el portal de jurisprudencia, tú marcas el número de una sentencia y te sale la sentencia. Protegiendo los datos personales que tiene que proteger, pero te sale la sentencia. Y en esa sentencia, leyéndola detenidamente, me puse a leerla y ya después de eso, estuvimos consultando, que abogados conocemos todos y abogados en nuestros partidos tenemos todos. Lo estuvimos consultando y es que en esa sentencia deja muy claro que el trabajador lo único que pidió en su recurso es la indemnización. Es decir, que lo que yo había preguntado directamente y me habían dicho que no, era que sí. Es decir, que nos reunieron. Y no es, como dijo el señor alcalde en el pleno, que yo me agarre a una coma o que yo me agarre. No. Es un párrafo muy, muy claro, que si quieres te lo puedo hasta leer, vamos, no tengo ningún problema. Es un párrafo muy claro en el que se demuestra que las sentencias finales del Supremo son diferentes en los 2 casos porque los recursos que plantearon los trabajadores son diferentes. Es decir, que el trabajador que haya pedido el despido nulo va a conseguir su despido nulo en el Supremo. Es decir, Supremo, esa disparidad que hubo en su día, la dejó muy clara en junio de 2014, cuando se reúnen los 14 miembros del Supremo en pleno y sientan doctrina. Y dicen, los casos de despido mediante amortización de plazas se tienen que realizar así. Todo procedimiento de este tipo que no se realice de esta forma no es válido. Y como estos casos están vivos todavía, están en los juzgados precisamente, pues se les aplica precisamente esta decisión del Supremo unánime. Porque en el pleno del otro día decía
Bueno, el equipo de gobierno se aferra a lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue unánime en su decisión. Y es como yo le dije al señor Alconchel, digo, sí, también ha sido unánime el Supremo. El Supremo tiene más rango que el de Andalucía. Sí, lo que diga el Supremo es más ley que lo que diga el de Andalucía por rango de tribunal. Y fíjate, ya te digo, te puedo leer exactamente del párrafo de la sentencia donde nos dijeron que el trabajador no había pedido la indemnización, que los recursos habían sido idénticos. Y la sentencia, en su tercer párrafo, dice: el recurso de casación para unificación de doctrina se interpone en base a la contradicción en el reconocimiento de la indemnización de 8 días de salario por año de servicio que no contempla la sentencia recurrida, y ciñendo la denuncia exclusivamente a la cuestión de la indemnización. Tú no me puedes decir que el trabajador ahí no pidió la indemnización, porque la propia sentencia del Supremo lo está diciendo y lo está reflejando en su sentencia. Con lo cual, nos intentaron engañar, Merche. Y yo lo comenté en el Pleno. Yo, como portavoz del principal partido de la oposición, como portavoz del partido mayoritario de la oposición, yo no tengo ningún problema, es más, creo que es mi obligación ir a cualquier reunión que pueda y que se me convoque por parte del equipo de gobierno. No tengo ningún problema. Pero ir a una reunión a que se intente engañarnos. Ir a una reunión a que se nos intente engañar, no. Porque un alcalde no está para eso. Y un alcalde y los abogados que contrata con el dinero del ayuntamiento no están para engañar a la oposición. Porque después el señor Romero se queja de que cuando se le falta el respeto, como dijo el otro día, cuando se le falta a él al respeto, se le falta el respeto al pueblo. No, mire usted, no. O sea, pero siguiendo ese mismo argumento, o sea, si se le falta el respeto a usted, se le falta el respeto al pueblo. Y si usted me intenta engañar a mí, ¿a quién está engañando? ¿Por qué no me está engañando a mí? No me está intentando engañar a mí como Salvador Puerto Aguilar, vecino de este pueblo, no. Está intentando engañar a los representantes de la oposición, que somos, en primer lugar, somos mayoría en el Pleno, y en segundo lugar, aunque fuésemos una minoría, aunque cada uno tuviéramos un concejal nada más, somos representantes legítimos de este pueblo, tan legítimos como él, porque nos han elegido con el mismo cauce y con los mismos derechos. Un alcalde no es el pueblo. Y ya, eso utilizando su argumento, pero es que yo esa frase ya también se la dije hace mucho tiempo. O sea, esa frase de quien me falta el respeto a mí está faltando el respeto al pueblo, eso suena al absolutismo del Rey Sol de Francia. Es que me acordaba ahora del Rey Sol. De yo soy el pueblo. No, mire usted no es el pueblo. A usted, una mayoría de los votantes de este pueblo le han elegido legítimamente para ser alcalde. Eso no lo pone nadie en duda. Pero es que la oposición también está elegida por ciudadanos de los barrios. Efectivamente. Y aquí lo que siempre hemos dicho, ya sea un alcalde, ya sea un presidente de la nación, de la Junta, tiene que gobernar para todos. Mira, Merche, yo te pongo un ejemplo, a ver, y además, ahora que has hablado del gobierno de la nación, un ejemplo que ha vuelto a levantar ampollas, en cuanto a lo del ministro Soria, el exministro Soria. Soria, ¿por qué no es ministro? Soria no es ministro porque mintió a los ciudadanos. Un representante público que mintió a los ciudadanos, que dijo que ni él ni nadie de su familia tenía relación con esos con ese tema de Panamá. Después resulta que sí, que era la empresa familiar de su padre, de su hermano, donde él estuvo, etcétera. ¿Dimitió Soria por tener la empresa? No, dimitió. Ya no es que quede muy bonito tener esos fondos en Panamá, pero dimitió porque mintió a los ciudadanos. Porque tú en el ejercicio de tu cargo público tú no puedes mentir. Y aquí tenemos un alcalde que ha intentado engañar a la oposición. Por eso el Partido Socialista, en primer lugar, eso fue uno de los argumentos por los que el Partido Socialista votó en contra, evidentemente, de esta propuesta. Porque si tú ya la forma de intentar convencerme de tus argumentos es mentirme, eso quiere decir que no tienes argumentos para hacerlo, Merche. Que no tienes argumentos para hacerlo. Y a partir de ahí, si el PP
quiere volver a ser cómplice de... sabiendo que le han mentido en la cara, porque lo mismo que yo te he leído, el portavoz del Partido Popular lo sabe, lo conoce y lo conoce perfectamente, pero o sea, a pesar de eso, han querido concederlo allá en la conciencia de cada uno. Nosotros tenemos muy claro que nosotros nos vamos a apoyar una mentira. Y para nosotros, y como dije también en el pleno, y quiero que quede muy claro, no es un compromiso personal con nadie. Y tampoco es una defensa exacerbada de los trabajadores despedidos, entre otras cosas porque los trabajadores despedidos ya se están defendiendo donde se tienen que defender y lo están defendiendo los que los tienen que defender, que son sus abogados en los tribunales. Esto es una cuestión de la realidad y la verdad, tanto la verdad como la verdad jurídica. ¿Hay argumentos que reflejen la disparidad del Supremo? Desde que el Supremo en pleno decidió en junio de 2014, no los hay. Todas las sentencias en este tema que ha lanzado, y al pleno llevé un listado de sentencias, que al final el portavoz del Partido Andalucista no me pidió para llevárselo. Me lo pidió en el pleno, pero después no me lo pidió fuera del pleno. Llevé un listado de sentencias de diferentes rincones de España, de los últimos 2 años, más de una veintena de sentencias, todas en el mismo sentido. No hay diferencia de doctrina. Precisamente el Supremo está para unificar doctrina. Y lo hizo. Y es una doctrina contraria a la doctrina por la que apostó el ayuntamiento a la hora de hacer los despedidos. Pues mire usted como alcalde, mala suerte, pero es que el principal tribunal de este país le ha dicho que no tiene razón. Jorge Romero decía que de qué forma estaba yo defendiendo esto, que yo no era licenciado en Derecho. Que yo me creía que yo sabía más que nadie y yo no era licenciado en Derecho. Yo no quise ni entrar a preguntarle si él era licenciado de algo, pues yo sí lo soy licenciado en periodismo y a mucha honra. Que no supone que yo sea más que nadie, pero cuando él me acusó de que yo no era licenciado en Derecho. Y volvió a sacar esa pantallita y sacó un artículo de un doctor en Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. Además, diciendo con esa expresividad suya que le caracteriza, que esto lo hizo un doctor en Derecho, que no lo dice cualquiera. Y uno se le quedaba, digo, bueno, ¿y los 14 jueces del Tribunal Supremo qué son? Esto lo dice un doctor en Derecho, vale, muy bien. Pero los 14 miembros del máximo tribunal de este país, ¿qué son, Merche? No son licenciados en Derecho, no son doctores en Derecho, son los 14 jueces principales de este país. Y a juez no llega cualquiera, ¿eh? No, hombre, pero que sí. Es que digo que había 14. Hombre, 14. O sea, pero a eso me refiero, Merche. La manipulación constante en los argumentos. Cuando los argumentos nuestros se basaban en hechos jurídicos, en hechos demostrados. No, aquí el portavoz, cuando se ha tratado de este tema, como siempre dice que buscan el interés de los ciudadanos de los barrios, el dinero que se puede ahorrar, pero y que también tienen el derecho, como lo han tenido los trabajadores, de recurrir o llevar a las más altas instancias el tema. Yo le he dicho que derecho tienen tanto una parte como otra. Pero cuando tienes argumentos, sí. Cuando tienes argumentos, sí. Pero cuando los argumentos te los tienes que inventar o tienes que mentir en tus argumentos, como de hecho hicieron con la oposición, cuando tienes que mentir con tus argumentos, estás demostrando que no tienes ningún hecho. Pero si así lo consideran en Europa, pues no será admitido a trámite, ¿no? Sí. Claro, pero ¿qué ocurre con eso, Merche? ¿Qué ocurre con eso? ¿Eso qué le va a costar a este pueblo? ¿Otros 80, 90, 100 o 200.000 euros más? Claro. A ver, que si fuese gratis no estaríamos... Si no tuviera coste para este ayuntamiento, a lo mejor los que no teníamos argumentos seríamos nosotros, los que estamos en contra. ¿Por qué? Pues mira, si no tiene coste, ¿qué puedes perder? Porque lo que puedes perder es dinero de este pueblo que usted tiene que utilizar en otras cosas. Y aparte, que no se olvide una cosa, aquí cada día que pasa, antes de que se solucione el tema de los despedidos, es más dinero, y más dinero que se va acumulando, que el ayuntamiento puede terminar pagando. Es decir, eso es una vía de agua que el ayuntamiento tiene que intentar cortar cuanto antes, porque los cauces legales ya los has hecho. Es decir, el primer tribunal, el juzgado de lo social de Algeciras, le dio la razón a los trabajadores.
el ayuntamiento, con todo el derecho y con toda la legitimidad del mundo, recurre. Inapelable. Que ya, hombre, si ya un juez te dice que algo has hecho mal, ya te lo puedes plantear, pero bueno, todo el derecho y toda la legitimidad del mundo, el ayuntamiento recurre al TSJA, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le da la razón al ayuntamiento. Inapelable, ¿eh? Le da la razón al ayuntamiento. La otra parte afectada, los trabajadores, con todo el derecho y la legitimidad del mundo, la misma que tuvo el ayuntamiento anteriormente, recurren al Supremo. Y de esos trabajadores, volviendo a lo mismo de antes, hay trabajadores que solo piden, hay una mínima parte de que solo piden la indemnización y la gran mayoría pide la nulidad del despido. Y el Supremo concede, después de reunirse en pleno y dejar claro el camino, el Supremo dice que ese tipo de despido conlleva despido nulo, que ese procedimiento no es válido para hacer un despido, que no cumple la ley. Mire usted, es que ya no hay más que hablar. Como ha dicho el Tribunal Supremo de este país, que se va al Constitucional. Muy bien. Y el Constitucional dice que no, que se atenga, que no cabe recurso al Constitucional, que se atenga a lo que ha dicho el Supremo. Ahora que nos vamos ahí, a Europa, y después que nos vamos ahí, a Estados Unidos, o nos vamos a Marte. Y ya te digo, Merche, y como te comento, para nosotros, de interés público es que el ayuntamiento no se gaste más dinero en esto. Ellos dicen que tienen sus argumentos, que son válidos para ir a Europa. De todas formas, vamos a ver lo que ocurre, porque todavía tiene que llevarse a ver qué dinero supone, a ver si se admite a trámite y si le dan la razón o no. Porque es que esto es un tema que se está alargando en el tiempo de tal manera que... No, que se está alargando, no, Merche, que lo están alargando. Bueno, que lo están alargando y que afecta... Es que ahí está la diferencia. Es que esto no se ha alargado, porque es que la justicia es muy lenta, que lo es también. También, pero bueno, es verdad que en este caso... Pero, a ver, y tú tienes un coche que va muy lento, evidentemente, pero es que si tú no lo arrancas, tampoco va. Por muy lento, por muy rápido que sea, si tú no quieres que el coche ande, el coche no anda. Pero tú te has dado cuenta de una cosa, de todas las noticias hasta el momento que hemos estado hablando, que son de actualidad, que salen... todas están en el juzgado y estamos aquí hablando de tribunales, ¿no? Y entonces hay temas de mucho interés. Pero a ver, es que eso refrenda precisamente los argumentos que nosotros decíamos. O sea, volviendo a este punto y al anterior. Del tema de la interventora. No tiene bastantes temas abiertos en los juzgados este ayuntamiento como para abrir otro más, que además no es necesario. En el presupuesto ya sabemos cuál es. Exactamente. Para estos temas. Exactamente. ¿Por qué? Porque a que Jorge Romero no habla de la fianza que va a tener que depositar este ayuntamiento para personarse. De eso no se habla. A que no ha hablado del coste de plantear el recurso a Europa, el coste de contratar un abogado o un gabinete externo para irse a Europa. De eso no habla. Pues de eso también se tiene que hablar. Porque ahí es donde radica el interés general de este ayuntamiento. Ahí es donde radica el interés general de los ciudadanos que nosotros defendemos. Es decir, usted se está metiendo en más batallas judiciales de forma innecesaria y se va a gastar un dinero curioso en eso. Pues ese dinero, gásteselo en actuaciones que son prioritarias para este pueblo. Y no gaste más dinero en venganzas personales en los juzgados. Que si usted tiene una venganza personal, se la paga usted. Usted ha tenido un enfrentamiento personal con esta mujer, etcétera, etcétera. Se lo paga usted. Es lo que le dije en el pleno. Nosotros intentamos ir con hechos. Y además hechos demostrados. Los documentos en la rueda de prensa que dimos sobre el tema, expusimos la sentencia, expusimos las razones y nuestros argumentos. Nosotros hablamos con hechos. Nosotros hablamos también con la opinión, evidentemente, de expertos que consultamos. A ver si se va a creer, el Partido Popular o el Partido Andalucista, que los únicos que tienen abogados en su partido son ellos, que los únicos que conocen abogados son ellos. Nosotros también tenemos nuestros asesores jurídicos, tanto o mejores que los suyos en nuestros partidos. Que yo no fui con un asesor jurídico a la reunión, no. Pero mire usted, es que afortunadamente sé leer, sé escribir y sé escuchar perfectamente. Y sobre todo, sé coger un número de registro
y después comprobarlo, y después comprobar un documento. Y también sé a quién preguntarle después y a qué abogado preguntarle si ese documento es tal y como es o como nos contaron. Y resulta que no, Merche. Bueno, que después dicen que nos pasamos del tiempo, me echan las broncas a mí, ¿eh? Y hay una noticia, porque nos quedan pocos minutos, en el que, bueno, ha sido la última que nos está llegando, bueno, esta de las primeras puestas, que el enfrentamiento, entre comillas, aquí vamos a hablar todo en presuntos y todo esto, aunque sé que lo hay, sobre el inicio del curso escolar, porque como decía antes de entrar, pues a Salvador lo ha tocado, que acusa a la Junta de promover el chabolismo escolar. No es que me ha tocado, pero, a ver, no es una Hombre, cuestión... te tiene que tocar. No, Merche, no, Merche, Merche, no. A ver, que no va por ahí. O sea, no es que me haya tocado porque, uy, en la Junta la gobiernan los míos. No, pero quiero decir porque tienes tus razones. Merche, simple y llanamente. Además, fíjate, mira el pleno del pasado lunes. En el pleno del pasado lunes se plantearon varias propuestas de exigirle a la Junta de Andalucía y el PSOE no tuvo ningún problema de aprobarlas, ¿eh? La propuesta del CAIT, de pedirle a la Junta de Andalucía un nuevo local para el CAIT, porque hace falta, y la segunda propuesta, que era del Partido Andalucista, la segunda propuesta de acuerdo era que el Ayuntamiento, de cualquier forma, el Ayuntamiento, mientras la Junta cede o no cede el local, que el Ayuntamiento procuraría proporcionar un local que se adaptase a las necesidades actuales del CAIT. Y esa propuesta contó con la aprobación del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que hace falta es un local nuevo para el Centro de Atención Infantil Temprana, porque se ha triplicado el número de usuarios. Porque en el momento que se da un servicio y ese servicio se conoce, todas las familias que puedan tener un bebé o un niño pequeño que pueda necesitar esos servicios, pues lo pide, lo solicita y se le tiene que dar. Para nosotros lo importante y lo primordial, además como dije en el pleno, una cosa es las competencias y el interés. El CAIT se montó en los barrios por el Ayuntamiento de los Barrios con un gobierno socialista para atender a un colectivo de vecinos de los barrios con menores, con bebés, con problemas de desarrollo. Yo creo que fue un acierto y fue un servicio fundamental que gracias al PSOE se empezó a dar en este pueblo. Que este equipo de gobierno ha querido traspasar las competencias, traspasar el CAIT a la Junta de Andalucía porque las competencias sean suyas. Bueno, muy bien, el servicio se mantiene, ¿no? Perfecto. Ya lo hizo el Partido Andalucista, pero el servicio se mantiene y ahora lo da a Sansul. Lo da a la Junta de Andalucía a través de Sansul. Muy bien, las competencias ahora son de la Junta, vale, pero como dije en el pleno, una cosa son las competencias y otra cosa es el interés. Las competencias son de la Junta, vale, pero ¿qué administración es la que tiene que tener el máximo interés porque ese servicio no se pierda en los barrios? El Ayuntamiento. Porque el Ayuntamiento es el que tiene que velar más que nadie, más que la Junta, más que el Estado, más que la Unión Europea y más que la Confederación de Estados. Más que nadie, quien tiene que velar por los intereses de este pueblo es el Ayuntamiento. Y si tú como Ayuntamiento, que ahora mismo tienes un local municipal en el que se está dando este servicio, tienes la oportunidad de acondicionar o de preparar un local con mejores condiciones, más amplio, más grande, etcétera, etcétera, para un servicio del que se están sirviendo decenas de bebés, estamos hablando de niños de menos de 3 años, decenas de bebés de tu pueblo, las competencias podrán ser de la Junta, pero yo creo que es un gesto de cara a tu población que el máximo interés lo tengas tú. Y a nosotros, oye, nos vale con que el propio Partido Andalucista dijera que el Ayuntamiento, mientras sí, mientras no, mientras la Junta puede o no puede, que el Ayuntamiento busque un local nuevo. Nosotros no somos sectarios, es decir, si se le tiene que pedir a la Junta, que se le pida a la Junta. Pero usted como Ayuntamiento me garantiza que va a haber un local nuevo. Porque es la prioridad, Eso en primer lugar. En segundo lugar, la propuesta que llevó el concejal de Educación sobre las 13 familias que se ven afectadas por el cambio del autobús escolar. De igual forma, nosotros conocemos el tema y estamos en contacto con la Delegación de Educación. Estamos pendientes a ver si se puede encontrar una solución para estas 13 familias. Y era una propuesta de exigirle a la Junta. ¿Qué hizo el PSOE de los barrios? A favor. No pasa absolutamente nada. Nosotros, no, es que se metan con la Junta, entonces. Ahora, todo lo que tenga un sentido común, todo lo que tenga una razón y todo lo que tenga una lógica. Que se le pida a la Junta, nosotros se lo pedimos.
Mira, te digo una que no votamos a favor, y ahí has visto la respuesta del delegado provincial de Medio Ambiente, la del Partido Popular, sobre el tema del canon del agua. Nos abstuvimos. ¿Por qué? Igualmente, dentro del tema del agua, las competencias que corresponden a la Junta, lo que se tenga que exigir, no tenemos ningún problema que se exija. Pero, hombre, que no se mienta. Y ahí ha tenido el señor Gil la respuesta de decir que es que la Junta de Andalucía no ha invertido en todos estos años, no ha invertido nada en tema de agua en los barrios. Dice, hombre, señor Gil, que usted hace 8 meses estaba en la inauguración de un depósito que le ha costado a la Junta 2 millones de euros. Bueno, ha vuelto a contestar a eso, pero ese es otro tema que... Ya ha vuelto a contestar intentando marearla, perdí con tecnicismos que no van a nada. Él dijo que la Junta no se había gastado ni un euro en tema de agua en los barrios y resulta que la Junta en los últimos años ha gastado 8 millones de euros en instalaciones que hacen falta. Oye, y lo que se tenga que gastar de más, por supuesto, que si se tiene que exigir, se exige. Pero es la diferencia, Merche, con razones y sin mentiras. El tema del bus escolar. ¿Es cierto que hay 13 familias que están afectadas por el cambio de bus escolar? Sí. ¿Que hay que pedírselo a la Junta? ¿Y al Susun Corda que se hace falta? Gobierne quien gobierne. Sean de mi partido o del de enfrente, me da exactamente igual. ¿Hay argumentos para reclamar? Sí, pues que se reclame. Ahora, con mentiras no. Porque el PSOE no va a defender ninguna mentira de nadie. El PSOE de los barrios no va a defender ninguna mentira de nadie, Merche. Eso lo tenemos radicalmente claro. Entonces, a lo que tú venías, y ya con esto ya termino. Rápido, porque te tiene como mucho 2 minutos. Y además te toca hacer una reclamación, tú que te toca muy de cerca. Bueno, ahora mismo te lo hago. En cuanto a lo que estábamos hablando, como te digo, nosotros no tenemos ningún problema en reclamar a la Junta lo que sea real, lo que sea verdad. Pero, hombre, decir, como ha dicho el señor alcalde, que la Junta promueve el chabolismo educativo en los barrios es una barbaridad, es una exageración. Oye, con problemas que hay en los colegios de los barrios que deben solucionarse, por supuesto. Y lo que se le tenga que reclamar a la Junta, se le reclama a la Junta, pero lo que se le tenga que reclamar al Ayuntamiento, se le reclama al Ayuntamiento. Porque es que el problema es que el alcalde sigue intentando engañar a los ciudadanos, vendiendo con que ha pintado un colegio, con que eso es una obra extraordinaria, que eso no le corresponde al ayuntamiento. No. Mire usted, en nuestra nota viene muy claro, hay 5 leyes, 5, Merche, leyes del Estado y leyes de la comunidad autónoma, que dicen que la competencia de mantenimiento, vigilancia y seguridad y limpieza de los colegios, de primaria y de educación especial, son de los ayuntamientos. Punto. Y además los ayuntamientos tienen su participación en la patrica, efectivamente, entre otras cosas, para compensar esos trabajos. Que no venda el alcalde a obras que hacen todos los ayuntamientos de toda Andalucía, del color político que sean, a él venderlos como que él lo tiene que gastar porque la Junta no se lo gasta, cuando es competencia suya. Y sobre todo, en este pueblo hay 2 aulas prefabricadas. Una en el Juan González y otra en el Colegio de los Cortijillos. En el Colegio de los Cortijillos, que por cierto, este año entra dentro del plan de retirada, porque la Junta, según el nivel de escolarización, ya no la considera necesaria. Y ha sido la propia comunidad educativa del colegio, la dirección y el AMPA, las que han pedido que no se retire. Y ha sido el propio ayuntamiento el que está intentando que no se retire. Es decir, tú estás criticando que haya aulas prefabricadas por un lado, pero por otro lado no quieres que la quiten. No, mire usted, mantenga usted un criterio. ¿A mí me gusta que haya aulas prefabricadas en este pueblo? No me gusta. ¿El PSOE de los barrios apoya que se cree un nuevo colegio? Por supuesto que sí, desde el minuto 1. Y lo vamos a seguir apoyando. Pero vueltas a lo mismo. Con la realidad, Merche. Sin engañar a los ciudadanos y sin mentir a los ciudadanos. Sobre todo porque también lo vimos, y cualquiera que se meta en la hemeroteca lo puede comprobar. El alcalde habla del desastre, del caos, del colapso de los colegios. Y resulta que el año pasado se inscribieron 2.777 alumnos y este año se han inscrito 2.503. 274 alumnos menos. Es decir, si hay 274 alumnos menos, no habrá tanto colapso. ¿Que hay líneas que están desdobladas? Sí. ¿Que hay cursos en diferentes colegios que están al límite de la ratio en algunos casos? Sí. Pero no hablemos de colapso, de barbaridad, porque es que parece que parece que se va a caer un colegio, que es que se está cayendo un colegio a pedazos en los barrios, y no es el que nos tenemos que ir, y yo también. Sí. De eso hablaremos tranquilamente también para contestar a los vecinos Cortillos. Reivindicación que te tengo que hacer, se la estoy haciendo a todos los grupos políticos.
un edificio declarado bien de interés cultural que se nos cae a pedazos en la comarca, que es la Escuela de Arte y Oficio. Así que, por favor, entre todos, vamos a ver qué solución le buscamos. Una reivindicación que hacen muchos, además, estudiantes de los barrios que están allí haciéndolo. Hablamos, tenemos cosas pendientes, así que... Hasta la próxima. Que tengas buen fin de semana, disfruta de tu familia y de los amigos. Igualmente. Hablamos. Hasta ahora.